Bueno, el pasaje que vamos a ver el día de hoy nos muestra una triste realidad del mundo en que vivimos, y es que el mundo ha de tratar de silenciar el mensaje de Cristo a como dé lugar. ¿Por qué? Si es que tenemos un mensaje de esperanza que ofrece perdón, que ofrece vida eterna, la realidad es que el nombre de Cristo ofende a muchos. La palabra de Dios ofende a muchos. ¿Por qué causa? Porque señala nuestra culpabilidad, porque va a nuestra conciencia, señala nuestro pecado y además nos advierte de esas terribles consecuencias del pecado. El problema es que el mundo ama su pecado. En nuestro pasaje vemos que los líderes judíos vieron sus propios intereses amenazados por el mensaje de Cristo, y por eso es que tratan de silenciar a los cristianos mediante la intimidación y la amenaza. Pedro y Juan fueron los primeros creyentes en ser intimidados y amenazados para que no predicaran el nombre de Cristo. ¿Y de dónde sacaron Pedro y Juan el valor para enfrentar y desafiar a aquellos que habían dado muerte a Cristo? ¿Cómo podemos ser valientes y obedientes nosotros ante la intimidación y la amenaza? Yo no sé cuántos de nosotros cuando escuchamos acerca de la persecución, del sufrimiento que muchas veces implica el predicar a Cristo o el ser cristiano, ¿cuántos nos sentimos incomodados? O incluso a veces simplemente de escuchar nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Eso muchas veces ya nos intimida. Pero ¿cómo es que entonces podemos ser valientes y obedientes como lo fueron Pedro y Juan? Cuando a ellos se les pidió que callaran, que ya no hablaran ni enseñaran en el nombre de Cristo, esta fue parte de su respuesta. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y espero que también sea nuestra respuesta. Antes de dar lectura a nuestro pasaje, vamos a estar ahí en el capítulo 4, vamos a abarcar versículos 13 al 22. Y usted ve ahí el título de este mensaje, Valientes y obedientes ante la intimidación y la amenaza. Y ahí como subtítulo, las palabras de Pedro y Juan. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué había sucedido en el contexto anterior? Pedro y Juan habían sido arrestados por los líderes judíos después de que Pedro había aprovechado la oportunidad para predicar el nombre de Cristo a una gran multitud que se habían agolpado ahí en el pórtico de Salomón, después de que ellos habían sanado a un cojo de nacimiento. Con su arresto, entonces, dio comienzo a la persecución de los creyentes, que desde entonces continúa. Pero esto dio oportunidad para que Pedro y Juan predicaran a Cristo delante del Sanedrín. Y Pedro, presentando su defensa delante del Sanedrín, dio un mensaje contundente, señalando la culpabilidad de los judíos. Citó las Escrituras para demostrar que ellos estaban dando cumplimiento a la profecía del Salmo 118 y exaltó el carácter único del Cristo resucitado. Así que lo que tenemos ahora es la respuesta del concilio. ¿Cómo respondieron a esa defensa? Así que si tiene su Biblia ahí, capítulo 4, versículo 13, si se quiere poner de pie, vamos a dar lectura al pasaje. Dice así la palabra de Dios. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún nombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron
no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Si quieren tomar su asiento, por favor. Entonces, lo primero que observamos en el pasaje es el asombro de los líderes judíos. Versículo 13. Dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, ¿qué dice? Se maravillaban. Vamos a detenernos ahí entonces. Lucas nos está diciendo en sí aquí algo asombroso. Los hombres que odiaron a muerte a Jesús y que estaban tan furiosos con Pedro y con Juan, después de oír la defensa de Pedro y Juan, su valentía, su confianza, su denuedo, están maravillados. Y piense usted, trate de hacer la escena en su mente. Delante de ellos están estos tres hombres: Pedro, Juan y el hombre que había sido sanado, puesto de pie, en plena capacidad de caminar y hasta de brincar. ¿De qué deberían estar sorprendidos los líderes judíos? ¿No debería ser del milagro de sanidad? Que este era un hombre conocido por ellos. Sabían que este hombre tenía más de 40 años ahí. Pero no, ellos están maravillados y asombrados de ver la audacia. La Nueva Traducción Viviente dice el valor, o la Nueva Biblia de las Américas dice la confianza, y el denuedo dice la Reina Valera. Con lo que estos hombres habían hablado bajo circunstancias intimidantes, sobre todo por el concepto en que tenían a estos dos pescadores como hombres sin letras y sin preparación. Ahora, esto no quiere decir, como muchas veces podemos pensar, que Pedro y Juan eran analfabetas o que quizá a duras penas podían leer y escribir. No. Piense que Pedro y Juan nos dejaron varias cartas en la palabra, ¿verdad? Pero lo que tienen en mente los judíos cuando se refieren a ellos como hombres sin letras, comunes, se refieren a que ellos no habían recibido ninguna educación formal en alguna escuela rabínica. Entonces, eran hombres comunes, sin preparación. Y la palabra griega, detrás de esa palabra, sin preparación, es idiotes. Entonces, es una palabra que es familiar para nosotros si solamente cambiamos la E por la A, ¿verdad? Que en ese contexto bíblico significaba alguien carente de instrucción, por lo tanto, ignorantes. Pero la realidad es que los discípulos habían recibido la mejor instrucción posible. ¿Por qué? Porque fueron instruidos a los pies, nada más y nada menos que de Jesús, el Hijo de Dios, la sabiduría personificada delante de ellos. Durante 3 años estuvieron día y noche con Él. Y acuérdense que después de que había resucitado, también el Señor se había presentado dándoles mandamientos e instrucción acerca del reino de Dios. Y de hecho, aunque los líderes judíos no consideraban esto como una virtud o algo válido, lo que era evidente para ellos fue su reconocimiento. Porque dice la segunda parte del versículo 13, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Sin duda, la seguridad, el valor de Pedro, la contundencia, la forma en que estaba citando y aplicando las Escrituras, su predicación, les hizo reconocer la semejanza que tenían con
Jesús. Estaba hablando con autoridad, como lo hacía Jesús. Y además recuerden que también ellos se habían asombrado de Jesús cuando él enseñaba abiertamente en el templo y se preguntaban, ¿cómo puede éste saber letras sin haber estudiado? Y eso lo va a ver ahí en Juan 7:15. Esa fue la pregunta que hicieron. ¿Cómo es que éste sabe tanto si no ha ido a estas escuelas, no ha estudiado bajo ningún rabino? Ahora, ¿qué lecciones tenemos aquí para nosotros? Pues por lo menos dos cosas. La primera en cuanto a la reacción de ellos, a los que se oponen a Cristo. Y lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Si aquellos que se oponen al Evangelio reconocen que usted ha estado con Cristo, que usted es un seguidor fiel de Cristo, será despreciado y ridiculizado. Será puesto a un lado. No importa qué educación tenga. Para ellos, usted será alguien de mente cerrada, un ignorante. ¿Por qué? Porque usted no tiene la misma cosmovisión. Recuerda, hablamos algo de la cosmovisión el miércoles, ¿verdad? Es decir, usted no ve el mundo como ellos lo ven, con el mismo lente. Por lo tanto, usted no tiene la ideología correcta, no tiene la educación correcta. Por lo tanto, usted no debería tener ni voz ni voto. Su opinión, entonces, debe ser relegada. Todo lo que quiera opinar, lo puede opinar ahí, en esas cuatro paredes de su iglesia. Si usted cree en la creación en 6 días, tal y como Génesis lo enseña, si usted cree que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, si usted tiene problemas de referirse a un hombre con un pronombre femenino, entonces para ellos usted es ¿qué? Un ignorante, una persona de mente cerrada. Ahora, lo segundo que vemos aquí, lo que aprendemos aquí, es que el poder y valor para defender la verdad proviene de pasar tiempo con Cristo, no de nuestra capacidad, no de nuestra habilidad. La vez pasada vimos que una de las cosas que nos muestra el pasaje en la defensa de Pedro y Juan es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra llenos implica dos cosas. Primero, da la imagen como de una esponja que está saturada, que está llena completamente, que está empapada. Y también implica control. Control. Cuando cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo que mora en nosotros, en la práctica se manifiesta una vida que es obediente a la palabra de Dios. Pero no podemos ser obedientes a la palabra de Dios si no la conocemos. Pero no solamente buscamos o nos acercamos a la palabra de Dios para adquirir un conocimiento intelectual, ¿verdad? Sino para deleitarnos en ella. Sabiendo que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente nos estamos acercando a un libro como cualquier otro, nos estamos acercando a Dios para pasar tiempo con Cristo, escuchando su voz, llenando nuestras mentes, nuestros corazones de la verdad eterna. Es en esta quietud, cuando pasamos tiempo con Jesús, donde nuestra alma va a encontrar reposo, donde va a encontrar paz, confianza, seguridad. Vamos a encontrar ahí el poder y el valor para luego poder difundir, proclamar y defender la verdad frente a la oposición. Pensemos entonces, ¿cuánto es que estamos pasando tiempo con Jesús? ¿Cuánto es que estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? Estamos conscientes que cuando abrimos la Biblia, no es simplemente leer, sino que estamos buscando esa comunión con Dios, que además es una comunión que Él también anhela. Ahora vamos a ver versículos 14 al 16.
Y lo que vemos ahí es la evasión de un hecho incontrovertible e innegable. Versículos 14 y 16. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, ¿qué dice el pasaje? No tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, es decir, por favor, señores, fuera, vamos a deliberar. ¿Y qué deliberaron? ¿Qué decían? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. La muestra del poder del Cristo resucitado estaba justo delante de ellos y esto les incomodaba profundamente porque sabían que era un hecho que no estaba sujeto a discusión. La respuesta de Pedro había sido clara en Hechos 4:10, cuando él dijo: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla sano delante de ustedes. ¿Qué podían objetar ellos? Nada. Ellos no podían contradecir tal afirmación porque era un hecho innegable, que el milagro que había sido por ellos era evidente ante todos los habitantes de Jerusalén. Así que si usted nota ahí, ellos no hicieron ningún intento por desacreditar el testimonio de ellos sobre la resurrección, a pesar de que ese era el meollo del asunto. Era lo que les había molestado, que se predicara la resurrección en nombre de Cristo. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Recuerden que los discípulos representaban una amenaza a sus propios intereses. Recuerden que los saduceos estaban bien colocados ahí con los romanos, favorecidos por los romanos. Tenían privilegios, una posición de poder, de control. Ellos no querían perder su estatus, no querían perder sus privilegios, y es lo que veían amenazado. ¿Y qué aprendemos en estos versículos aquí? Que la evidencia de una vida cambiada es un testimonio incontrovertible e innegable para aquellos que no reconocen el poder de Cristo resucitado. Ahora debemos tener cuidado aquí, porque aunque el testimonio de una vida transformada, de una vida cambiada, representa una prueba convincente, incontrovertible para la defensa del Evangelio, no es en sí mismo el Evangelio. Su vida puede ser de gran testimonio, y espero en Dios que lo sea. Y usted puede contar a otros la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Eso es bueno. Pero no olvide decirle a la gente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para salvar a los pecadores. Recuerde que hemos visto el modelo de la predicación de Pedro, y en ese modelo hemos visto que su predicación es cristocéntrica, que pone a Cristo en el centro. Ellos no se pusieron nunca en el centro. Nosotros no debemos ponernos nunca en el centro. La gente debe escuchar la declaración que Pedro hizo en el versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero la esperanza de salvación de los líderes judíos estaba, como dije, ¿en qué? Proteger sus propios intereses, en salvar su posición, en no perder su privilegio y poder. Así que, por más que escucharan una fiel y clara exposición del Evangelio, y lo escucharon, y aun cuando hubiesen sido testigos, no de un milagro, que tenían un milagro delante de ellos también vieron muchos milagros, y con todo eso no fueron persuadidos. Lo que decían era, sí, no lo podemos negar, es evidente, pero no gracias.
Así que lo que vemos aquí es, o lo que aprendemos aquí es esto. Las señales y milagros, el testimonio de una vida cambiada, no son necesariamente persuasivos para que los hombres se conviertan de su maldad a Cristo. Con todo y que escuchen una exposición fiel del Evangelio. Hermanos, esto debe ser de ánimo para nosotros. Porque hay veces que podemos nosotros decir, pues, ¿qué me faltó? ¿Qué no dije? Debí decir esto, debí decirle el otro. Pero debemos estar conscientes, primero, esforzarnos por poder predicar claramente el Evangelio, ¿verdad? Pero aun cuando lleguemos a tener dudas de si lo hicimos claramente o no, recordar que el poder no está en nosotros para transformar. Y eso lo vamos a ver ahorita. Nosotros no tenemos ningún poder persuasivo, si no es Dios quien abre el entendimiento para que las personas se arrepientan y crean. Nosotros solamente debemos sembrar la semilla fielmente, como lo hizo Pedro y Juan. Compartimos el Evangelio con valor y con confianza, llenos del Espíritu, señalando la culpabilidad de los hombres y su necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero después de eso, ¿qué hacemos? Dejamos el resultado al Señor. A los versículos 17 y 18 vemos ahí su amenaza e intimidación. Dice versículo 17, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. ¿Para qué? Para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron entonces, ¿qué? No hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Al encontrarse ante el dilema de qué hacer, después de que deliberaron, todos están de acuerdo en un solo propósito. ¿Cuál era? Amordazar su boca, ¿no? Callarlos. ¿Para qué? Para que no se divulgara más entre el pueblo el nombre de Cristo. Si notan ustedes ahí en el versículo, ellos ni siquiera quieren pronunciar el nombre. Les prohibimos, no hablen más en ese nombre. Les ordenamos terminantemente que no hablen ni enseñen en ese nombre. Ahora lo que aprendemos aquí entonces es que cuando los enemigos de Cristo se quedan sin argumentos, lo que les queda es la amenaza e intimidación para silenciar el mensaje de Cristo. Como vimos la vez pasada, aquellos que se sienten amenazados, intimidados en su estilo de vida por el Evangelio, no se quedarán cruzados de brazos. Ellos odian el Evangelio, odian el cristianismo bíblico y harán lo posible por silenciar a los cristianos. Pero hermanos, a fin de cuentas, tenemos que estar conscientes de que nuestro enemigo no son los hombres, sino Satanás. Lo queramos o no, estamos en una guerra espiritual. Y hermanos, ¿cuántas veces que nos levantamos y no estamos conscientes de que estamos en terreno enemigo? No estamos conscientes que estamos en una guerra espiritual. Para nosotros nos levantamos y es básicamente un día más, ¿verdad? Que hay que vivirlo, hay que cumplir con lo que tenemos que hacer. Y perdemos de vista que somos peregrinos, que este no es nuestro hogar. Pero a pesar de que estamos en territorio enemigo, siempre debemos recordar que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Ahora vean lo que este autor comenta, Roy Clements. Él dice, detrás de la maldad judía, no hay duda de que Lucas ve la maldad de las fuerzas demoníacas que quieren ver el reino de Dios limitado y sofocado. Y para eso hay que silenciar a los cristianos. El cristianismo crece porque habla. Impídele que hable e impedirás su crecimiento.
Y es verdad. Hemos visto en semanas pasadas que es a través de la predicación fiel del Evangelio que la iglesia crece. Si no predicamos el Evangelio, entonces ¿qué? Tampoco crecemos. Y es en parte por esto que Pedro y Juan no respondieron diciendo algo así como, ¿no quieren que hablemos? Bueno, no tenemos problema con eso. A fin de cuentas, tú y yo sabemos que podemos predicar con nuestro estilo de vida. Pero no. Y no estoy diciendo que el estilo de vida no pueda ser una herramienta evangelizadora, eficaz, porque lo es. Pero a fin de cuentas será la palabra predicada la que va a dar vida al alma de una persona. ¿Y cómo es que podremos hacer discípulos? Simplemente con nuestra vida. No. Tenemos que hablar. Tenemos que enseñar lo que Cristo también enseñó a sus discípulos. ¿Cómo es que se ha de producir la fe en aquellos que escuchan? Porque la fe es por el oír. ¿Y qué? El oír por la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. Así que los apóstoles sabían que además de vivir vidas piadosas, tenían el mandamiento de testificar, de ser testigos de Cristo y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que Cristo les había mandado. Ellos sabían que eso implicaba entonces proclamar el nombre de Cristo. Así que vemos en versículos 19 y 20 la respuesta valiente de Pedro y de Juan. Versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hermanos, el valor que vemos en la respuesta de Pedro y de Juan es asombrosa. Primero porque ellos no minimizan la autoridad de los líderes judíos. Ustedes juzguen, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Pero la respuesta además es desafiante. Ustedes, líderes judíos, hombres religiosos, hombres que dicen temer a Dios, ¿verdad? En teoría, al menos. Juzguen lo que es correcto delante de Dios. ¿Debemos obedecer al hombre o a Dios? Me imagino nada más la cara de los líderes judíos ahí escuchando esa respuesta de Pedro, pensando, ¿cómo te atreves? Y con eso Pedro pudo haber dicho, con esto suelto el micrófono, y quedarse entonces callado. Pero es Pedro quien está delante de ellos. Y ustedes conocen cómo es Pedro, ¿verdad? Lo hemos visto. Pues sepan todos ustedes que nosotros haremos lo que es correcto delante de Dios. Obedecerle a Él antes que a ustedes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cueste lo que cueste. Así nos cueste la vida misma. Pedro y Juan estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. No hacerlo implicaba para ellos abandonar su responsabilidad de dar testimonio de Cristo resucitado. Y eso para ellos representaba negar también la realidad que vivieron, de lo que vieron y escucharon con Cristo, de su experiencia con Cristo, de sus enseñanzas, de sus mandamientos, de sus milagros que ellos vieron. Y el milagro más grande que ellos vieron fue la resurrección de Cristo. Pero antes vieron su muerte y vieron la promesa de Cristo cumplida cuando recibieron el Espíritu Santo. Así que haber obedecido a los hombres, haber obedecido a los líderes judíos, hubiera representado para ellos negar a Cristo. Pero estas palabras asombrosas del Cristo resucitado aún resonaban
en sus mentes y en sus corazones. La voz del Señor, cuando les dio este mandamiento en Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, es decir, toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. ¿Están amenazados? ¿Están intimidados? Yo estoy con ustedes. Así que Pedro y Juan sabían que obedecer a la amenaza y a la orden del Sanedrín era también negarse a esa comisión de hacer discípulos. Era negarse al llamado de ser testigos de Cristo a todas las naciones, lo cual significaba para ellos desobedecer a Cristo. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros? Primero, nosotros podemos ser respetuosos de la autoridad, al mismo tiempo que podemos ser desafiantes cuando sus órdenes van en contra de la autoridad de Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ojo aquí, eso no significa que no debemos someternos a las leyes impuestas por las autoridades que Dios ha establecido en esta sociedad. Debemos respetarlas. Pero cuando éstas se oponen a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, quedarnos callados representa entonces un pecado de omisión. Demuestra una falta de valor que a su vez refleja un aprecio mayor por nuestra comodidad, por nuestra seguridad, antes que nuestra responsabilidad de ser testigos de Él y hacer discípulos. Nuestra determinación de obedecer estará en medida en cuanto es que apreciamos nuestra experiencia con Cristo, lo que hemos visto y oído de Cristo. No sé si entiende eso. Por supuesto estoy hablando en el sentido espiritual, porque ninguno hemos visto a Cristo y oído, ¿verdad?, audiblemente ni con nuestros ojos físicos. Pero si usted es un verdadero creyente, usted ha visto a Cristo con el corazón, que es mucho más importante que verle con los ojos físicos. ¿Y cómo es que podemos verle con el corazón? A través del testimonio de las Escrituras. Podemos ver el carácter de nuestro Salvador a través de las Escrituras. Como dijo Juan, lleno de gracia y de verdad. Le podemos ver en Getsemaní, en agonía, pero comprometido con cumplir la voluntad del Padre, por amor a Él y por amor a nosotros. Lo podemos ver delante de Pilato, valiente, dispuesto a soportar la humillación y la vergüenza de la cruz. Lo vemos en el monte Calvario, dispuesto a beber la copa de ira que nosotros merecíamos, cumpliendo al pie de la letra con la profecía escrita sobre él cientos de años atrás. ¿Lo puede ver usted ahí en la cruz, dando su vida por usted? ¿Lo puede ver ahí cargando su pecado? ¿Lo puede ver ahí pagando la deuda total de su culpa? ¿Lo puede ver ahí amándole hasta el fin? Puede. Si usted puede, entonces entiende que no hay nadie más que le pueda dar salvación. Y con ella, el gozo, la paz, la esperanza, la confianza de tener el amor supremo de Dios,
en la persona de Cristo, quien además le llama a usted hermano. Él ahora ha depositado su amor en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, el cual nos impulsa a vivir no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, cuando conocemos el amor de Cristo, no podemos quedarnos callados. Su Espíritu nos impulsa a compartirlo por compasión a aquellos que viven en el pecado y la ignorancia. Versículos 21 y 22. Pedro y Juan puestos en libertad bajo amenaza. Versículo 21. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los líderes religiosos entonces se sentían como de manos atadas, porque ellos estaban con ganas de castigarlos, pero no podían, porque sabían que la gente estaba glorificando a Dios por el milagro que se había realizado por medio de ellos. No había ninguna posibilidad de que eso fuera una farsa. ¿Por qué? Porque el hombre al que habían sanado tenía más de 40 años que había vivido en esa condición. Y yo creo que la mayoría lo conocía como el limosnero, ¿verdad? Que estaba sentado ahí a la entrada de la puerta la hermosa. Así que lo único que pudieron hacer fue amenazarlos y dejarlos en libertad. Ahora imagine, si ellos ya les habían amenazado, ¿cuál habrá sido la amenaza? Primera, porque parece que fueron incrementando su amenaza, ¿verdad? Seguro que la respuesta valiente y determinada de Pedro no les había caído nada bien. Así que no sería exagerado pensar que lo que les dijeron fue: no hables en ese nombre o van a morir. Les va a costar la vida si siguen hablando en ese nombre. No hablen ni enseñen en ese nombre. Pero si Pedro y Juan sabían que espiritualmente habían muerto con Cristo en la cruz y que la muerte había perdido su aguijón, que había sido devorada en victoria, sabían entonces que el morir era, ¿qué dijo Pablo? Ganancia. Ganancia. Entonces, lo que humanamente es más atemorizante para nosotros, que es la muerte, para ellos en realidad no representaba una gran amenaza. ¿Nos quieres matar así como mataron a Cristo? ¿Cómo les fue con eso? Él vive. Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos con Él, aunque nos mate. ¿Qué tan amenazante es la muerte para usted? Si hemos entregado nuestras vidas a Él, sabemos que podemos decir como Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ese testimonio tan hermoso que vemos a través de Pedro y Juan, por su determinación, Señor, de ser valientes y de obedecerte, Señor. Señor, ellos sabían la implicación de callar sus bocas. Si ellos obedecían a los líderes religiosos, sabían que entonces te negarían a ti, que te desobedecerían al no cumplir con el mandamiento que tú les diste, de ir y hacer discípulos, de ser testigos a todas las naciones. Mandamientos también que hemos recibido nosotros de ti, Señor. Padre, pero si somos honestos,
cuando pensamos, Señor, en ser criticados, no siquiera el ser amenazados de muerte, pero tan solo el ser criticados, el ser rechazados, el ser señalados, el que nos pongan nombres, ya nos intimida, Señor. Señor, haznos conscientes de que ese es el propósito del mundo y de Satanás. Silenciarnos, callarnos. Pero ayúdanos a entender, Padre, que si nosotros no cumplimos con ese mandamiento, si callamos, entonces también nosotros se negaríamos. Y también seríamos también una iglesia que no crece. Y entonces, Señor, tu nombre no es glorificado en eso. Ayúdanos a entender lo importante, Padre, que es pasar tiempo contigo. Porque solo ahí, Señor, es donde vamos a encontrar el reposo, la quietud, la confianza, el valor para oponernos a aquellos que se oponen a ti. Y Señor, ayúdanos a entender también, Padre, que si nosotros realmente no apreciamos lo que vemos, el testimonio de las Escrituras, que si no somos capaces de ver con nuestros ojos espirituales tu inmenso amor, el asombroso carácter de tu Hijo Jesucristo, en estas páginas, entonces, Señor, tampoco estaremos dispuestos a presentar defensa. Así que ayúdanos, Padre, a entender lo que tú nos has mostrado a través de este pasaje. Ayúdanos a guardarlo, Señor, y a considerarlo, para que tú, Señor, transformes nuestras vidas y seamos valientes y obedientes. Y no callemos, Señor, sino que proclamemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.